fuera todavía primer ministro, ¿cómo enfrentaría el fallo del Tribunal Constitucional en relación a los bonos de la reforma agraria? Mire, este tema de la reforma agraria es un tema que viene de muy atrás y que realmente el Estado no ha resarcido a aquellos que fueron expropiados. Me parece que ahí hay un primer tema. El Estado no puede hacer la política del perro muerto. Tengo entendido que esto ha ido creciendo los intereses. Esa gente, cuando yo fui primer ministro, los he recibido en mi despacho y conversé con ellos y me parece que su reclamo de alguna manera es justo. Lo que el Estado tiene que ver es una forma imaginativa para pagarles. Si ellos están, inclusive ellos se han pronunciado que ellos aceptarían un pago a muy largo plazo, dar todas las facilidades del caso. Pero yo pienso que así como se han hecho otras medidas para resarcir de dinero que el Estado ha tomado, como los fonavitas, etc., también se tiene que reconocer esa deuda. El Estado tiene que ser serio, el Estado tiene que ser consecuente con lo que predica. Si uno exige que se cumplan las leyes, también tiene que cumplirlas. Entonces, creo que no se trata de sacar todo el dinero de la caja y entregárselos, pero sí se puede buscar una forma de remediar esta deuda que tiene el Estado. ¿Cómo se podría remediar esta deuda? Es decir, ¿cómo se podría retribuir a las personas que fueron usurpadas? Se puede hacer un programa de largo plazo, que yo inclusive tengo entendido han aceptado, se puede hacer por canje de tierras, puede haber una serie de medidas que el Estado tiene que hacer. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, es lo que sucede normalmente cuando una persona tiene una deuda y no se la cobran o no se la pagan. Entonces esa persona normalmente al final del asunto dice, te debo, pero bueno, pues ya no te pago. Sí, pues ya te debía hace tanto tiempo. Tanto tiempo que ya olvídate. Claro. Entonces yo creo que el Estado no debería actuar así. El Estado tiene que tener, si bien es cierto, no desbancar la caja fiscal, pero sí se tiene que buscar un procedimiento. Y ellos están llanos, yo estoy seguro que están llanos, y conversando se tiene que arreglar esto. Pareciera, desde otro tema, pareciera que el gobierno está viendo con cierto alivio la baja de los precios de los minerales, porque lo interpretan como una suerte de, digamos, de aliado de la pacificación, del control de los conflictos sociales. Eso se lo he escuchado ya a dos funcionarios muy importantes de este gobierno. Y le voy a preguntar al tacneño Óscar Valdés, que ha nacido y ha crecido en una región minera. ¿Cuán peligroso puede terminar siendo, por el contrario, el hecho de que empiece a haber despidos, empiecen a cerrarse proyectos, o peor todavía, el dinero que ingrese a través del canon se reduzca sustancialmente y las regiones en pleno empiecen a pitear? Bueno, definitivamente todos los peruanos debemos estar en alerta, debemos sentir que la caída de los precios de los minerales nos va a afectar de todas maneras, sea por el canon, sea por los menores ingresos del país, y también porque de alguna forma tenemos ingentes recursos mineros que tenemos que explotar todavía. Por eso es que más bien debemos preocuparnos por qué no se han llevado a cabo los proyectos que ya estaban programados, por esto los conflictos sociales. Entonces deberíamos pasarle la factura a esos señores que realmente se han dedicado a entorpecer, deberíamos pasarle la factura de lo que nos está costando a todos los peruanos, porque no solamente, lo he dicho varias veces, no solamente se perjudica a los que viven alrededor de la mina, porque el canon, realmente mal llamado canon porque es un impuesto a la renta, el impuesto a la renta que el Estado debe cobrar, le cede a la región en un 50% de ese impuesto, pero el otro 50% es para todos los peruanos. Y todavía tenemos 27% de pobres, tenemos peruanos que no están conectados, no hay salud, la educación no está llevada en una buena forma en esas zonas alejadas. Entonces yo creo que esto de los minerales nos debe preocupar a todos. Y ojalá que no nos pongamos más restrictivos con las mineras, porque se van a ir a otro lado. Entonces, ¿qué ganamos teniendo los ingentes recursos, como por ejemplo el caso de Camisea, que estuvo 20 años enterrado, o el Cerro Quilis, que hasta ahora no se toca? Entonces, los peruanos no podemos darnos ese lujo. No somos solidarios con los más pobres, no somos solidarios con la calidad de vida que hay que darle a estos jóvenes emprendedores, esta clase media que está creciendo en el Perú y que quieren más oportunidades. Los antimineros que han convertido su discurso en una herramienta política, ¿no es cierto? La ecología y el ambientalismo en una doctrina política, y que han tenido el espacio que desgraciadamente por
muchísimo tiempo el Estado les regaló, les otorgó para predicar en contra del desarrollo, del crecimiento, de la minería, entre otras actividades. ¿Qué van a hacer cuando las personas empiecen a perder los empleos, cuando los dineros del canon se reduzcan? ¿Se van a pasar al otro lado? ¿Van a defenderlos? ¿Qué es lo que usted espera de ellos? Yo pienso que conforme vaya avanzando esto, el pueblo va a empezar a repudiar a estos antimineros. Ya lo está empezando a hacer. Hace poco me encontré con una gente que venía de Cajamarca y me decía, mire, Paró Conga se está haciendo solamente la represa de Charguayón, pero ya estamos sintiendo los efectos de esta mala decisión, digamos, de parte de apoyar a los antimineros de parte del presidente regional. Por ejemplo, los taxistas están dando vueltas, ya no tienen clientes. Los lustrabotas que antes le daban una propina de 5 soles, hoy día le dan 50 centavos. Los restaurantes gourmet están cerrando y están volviendo las picanterías. Los hoteles están sin público. Qué gravedad. Y esa gente que se endeudó comprando maquinaria para todo eso, ¿qué hace esa gente? El presidente regional los va a ayudar, el presidente regional va de alguna manera a reparar este daño. Yo creo que allí yo me ratifico en que faltó de parte nuestra más firmeza. Cuando se terminó el peritaje, ahí se aclaró todos los reclamos. Se aclaró el tema de las cabeceras de cuenca, las aguas subterráneas, las aguas de manantial. Ya no había nada más que discutir. Pero sin embargo primó la majadería de este señor de seguir haciendo, tanto el señor Santos como el señor Arana, como el señor Saavedra. Esos señores realmente tienen un compromiso de pago con todos los peruanos, no deben mucho dinero a esos señores. Oiga, ¿cómo debió haber actuado en todo caso el gobierno? Usted dice, ¿nos faltó decisión? Sí, porque yo creo que yo pienso que aparte de la decisión del propio gobierno, faltó la decisión de toda la comunidad. Todos los peruanos hemos debido repudiar, ¿no? En todos los niveles, en todos los ambientes, los medios de comunicación, los peruanos de a pie, todos hemos debido repudiar, porque esas cosas no se pueden conseguir. No podemos darnos esos lujos los peruanos. Oye, ¿por qué cree usted, después de la experiencia que ha tenido, que ha sido tan intensa, porque le tocó el peor de los momentos, por qué cree usted que hay tan poco compromiso de parte de la prensa, ¿no es cierto?, de los agentes, de los ciudadanos mismos, con temas que en realidad son fundamentales para nuestro país? ¿Por qué la minería no nos toca a los citadinos? Creemos que no nos toca, porque vivimos cómodamente en las ciudades. Y mire que realmente yo siempre digo que no puede haber una familia, no puede haber una empresa, no puede haber una institución sana en un entorno insano. A todos nos va a afectar. Este tema en la minería los citadinos no lo sienten. Es como aquel que vive en una ciudad tranquila y dice, oye, acá no pasa nada. Yo no voy a intervenir en política, no voy a intervenir en esto, no me interesa la seguridad ciudadana. Pero cuando de la noche a la mañana empieza el sicariato, empiezan las muertes, se va a ver afectado. Entonces eso no va a pasar a los peruanos. Los citadinos se van a dar cuenta que la minería es importante. Hace poco hubo un proyecto para traer la Convención Minera a Lima. Sí. Arequipa saltó en pleno. Pero por supuesto. Porque cuando va la Convención Minera se mueve la ciudad tremendamente. Es algo extraordinario para todos los arequipeños. Es la ciudad en pleno, se renace. Así es, entonces los peruanos vamos a tener que reaccionar ante este daño que se le está haciendo al país. Yo creo que también depende mucho de algo que hemos dejado de hacer. Hace muchos años que hemos debido hacer un reordenamiento territorial. Los peruanos hemos debido tener claro dónde debemos hacer minería, dónde debemos agricultura, dónde debemos hacer todo el tema de la industria. Los peruanos tenemos que tener una idea de eso, pero no estamos trabajando para el mediano y largo plazo. Nos está consumiendo el día a día. Pero realmente con el presidente Ollanta hemos conversado mucho esto y realmente pensábamos que los dineros de la minería deberíamos utilizarlo para hacer las grandes represas. Por eso se apoyó mucho el presidente, el sistema Olmos, Chinecas, Chavimochic 3 que se estaba apoyando, Pasto Grande 2. Esos proyectos tienen que darse porque los recursos mineros no son renovables. Es la gran inversión. Es la gran inversión que tenemos que hacer los peruanos a la par. Por eso digo que todo esto que se está dejando de recaudar hoy día nos está impidiendo llevar el progreso a otros lugares.
Y también no solamente es el tema de la antiminería, también tenemos el caso de Maje Siguas. Maje Siguas no se hace porque el señor presidente regional del Cusco no quiere que se haga. Porque esa agua realmente no se utiliza, se le ha ofrecido mil cosas. Esa agua se pierde en el océano Atlántico. Así es. Entonces eso debería hacerse. Por eso digo que en el Perú ya deberíamos todos condenar este tipo de acciones de los presidentes regionales. Pero también... Pero se necesita liderazgo. Liderazgo y también habría que cuestionar mucho el tema de la regionalización. La regionalización por departamento, ya hemos visto que a pesar de que hay muy buenos presidentes regionales, que son los menos, ¿no? También hay que ver que eso no le ha contribuido al país. En el sur hicimos nosotros una macroregión, me recuerdo, con líneas estratégicas, donde teníamos claro la infraestructura de soporte, las vocaciones productivas, la formación de cuadros, de capacidades. Todo eso se fue al tacho porque no fue utilizado por el gobierno, en el caso del presidente Toledo. Entonces hicieron una regionalización a la diabla, donde tenemos dueños de haciendas, y realmente eso le hace mucho daño al Perú. Ya es hora de que tenemos que tomar el toro por las astas y decir, señores, esto se tiene que arreglar. ¿Y cómo? ¿Qué iniciativa? Yo pienso que tenemos que hacer un trabajo de macroregiones que tengan participación en las 3 regiones naturales. Ya va a ayudar mucho la conectividad que se ha logrado con la Interoceánica del Sur, la Interoceánica del Centro, la del Norte. O sea, el camino ya está orientado a eso. Y también tenemos que hacer que haya una conjunción de esfuerzos de esas zonas, de esas áreas, como se hizo en el sur, que fue muy provechosa. ¿Por qué? Porque no solamente intervenían los presidentes de las cámaras de comercio, sino también los rectores, también los alcaldes. Entonces, ¿por qué los rectores? Porque decíamos, a futuro, ¿qué esperamos? ¿Cuál es la visión del sur? ¿Qué tipo de hombre necesitamos para esa época? ¿Qué técnicos son? ¿Qué técnicos? ¿Qué profesionales? Y no pues como eso sucede hoy día, que proliferan las universidades que son fábricas de desempleados. Porque realmente los chicos ya no saben qué estudiar. El padre lo manda al hijo a la universidad, termina su carrera y como no consigue trabajo le hace una maestría. Y como no consigue todavía le hace un doctorado. Y al final el chico está sobrecalificado para un puesto pues simple, ¿no? Como puede ser el ingreso o el inicio de una empresa. Entonces, esas cosas tienen que cambiar en el Perú. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos dar a luz ideas tan positivas, tan motivadoras? En el caso de Tacna, que usted conoce también, sí. Ustedes son una región minera. Tacna y Moquegua han sido por muchísimos años las regiones menos pobres, con menos problemas sociales en el país, con menos desnutrición, menos mortalidad infantil. ¿Por qué ahora que se quiere ampliar Toquepala han empezado los conflictos? ¿Qué les pasa a los tacneños? Sí, yo creo que estamos eligiendo mal. No estamos eligiendo a las personas correctas, idóneas para los puestos. Y eso pasa porque no hay partidos políticos, eso pasa porque no hay cuadros y tenemos lo mismo de siempre, y gente que realmente vive de la política, gente que se sirve de la política, gente que se enriquece y luego se va a vivir a otra parte, no se queda en Tacna, termina teniendo grifos en Arequipa, grifos en Lima y ese señor no regresa más, pero el pueblo sigue igual. En Tacna se ha malgastado el canon, se han hecho estadios como el de ITE que tiene para 10.000 espectadores y la población eran 1.000. Entonces eso no puede ser, eso es un crimen, esas cosas se tienen que reparar. Seguimos haciendo estadios en Tacna y tenemos el Jorge Basadre que es un estadio hermoso y que no se ocupa, porque se ocupaba cuando el Bolognesi estaba en la profesional. Pero yo pienso que es el tema de cómo elegimos las autoridades. Nosotros decimos, oye, ¿por qué no hay buenos alcaldes, no hay buenos presidentes regionales? No hay porque no hay partidos. Es como en la selección peruana, ¿no? En la selección peruana dice, ¿por qué no tenemos selección? Porque no tenemos divisiones menores, pues. Vemos que en la sub-17, en la sub-15, sub-20, todos los otros países, Venezuela, Chile, Colombia, están trabajando, ahí ven los resultados en la selección de mayores. Son sus semilleros. Sus semilleros, igual. ¿Cómo podemos pedir que haya buenas autoridades si no tenemos partidos realmente buenos partidos? Porque el Perú que ha tenido partidos dinásticos, de compadrazgos, de caudillas, pero no ha habido partidos realmente. Creo que hay uno, porque no voy a mencionar cuál es, que sí tiene esas características de un partido serio, no democrático, donde forjan cuadros, con algunos defectos, ¿no? Ahora, usted fue primer ministro y desde la oficina de primer ministro saboreó la burocracia. Sí. ¿Hubiera impulsado, hubiera apoyado la ley de servicio civil? Bueno, mire, yo trabajé mucho el tema del servicio civil, porque ahí la servir depende del primer ministro. Entonces trajimos a los franceses a la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia
para que venga acá a una pasantía con nuestros técnicos de servir para hacer la Escuela Nacional de Administración Pública, que tenía como finalidad hacer un gran programa porque necesitamos cerca de 20.000 gerentes públicos. Entonces, no solamente servir como escuela, sino también con universidades de prestigio, se iba a tratar de desarrollar esos programas. Pero también había una herencia, no era cuestión de cambiar a los gerentes. Había que ver el problema de los 276, había el problema del 728 y los CAS. El 276, por propia boca de ellos mismos, me decían, a nosotros nos dicen los leprosos. Porque como ya tenían estabilidad laboral, los tenían arrinconados. Y realmente era un crimen tener a tanta gente arrinconada ganando 1.200, 1.300 soles. Condenados a la mediocridad. Condenados a la mediocridad, gente desmotivada. Entonces en el interior ya lo empecé a vivir y comenzamos a hablar con ellos para darles cursos de capacitación y, digamos, de alguna manera reciclarlos para que vuelvan a tomar. ¿Y por qué era eso? Los tenían abandonados, contrataban 728 y contrataban los CAS. Entonces venía un CAS que hacía la misma función que el de 276 y a la vez ese CAS ganaba 6.000, 7.000 soles. Entonces yo no estoy en contra de los CAS, dentro de los CAS hay muy buenos profesionales, pero también había bastante clientelismo político. Entonces eso tenía que remediarse. Yo creo que el presidente ha hecho bien. Lo que sí creo que permito sugerir, porque yo no soy un crítico del presidente Ollanta, al contrario, yo siempre creo que los peruanos tenemos que colaborar con nuestro presidente para que tenga éxito, y debe evitarse la discriminación. Cuando hay una ley que se discrimina, esto para unos y no para otros, ya entonces la cosa toma otro matriz. ¿Qué ha pasado ahí? El sector economía ha querido proteger a la gente del sector economía. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ha terminado siendo una ley que está fragmentada? Y no solamente es eso, también las bonificaciones por CAFAE son totalmente, por decirlo, son diferenciadas, ¿no? El CAFAE no se aplica igual para un ministerio que para otro. Hay gente que tiene privilegios o pretextos que maneja la caja. Entonces, y si queremos hacer una real reforma, tenemos que evitar la discriminación, tenemos que mover a todos y tenemos que hacer algo que realmente un terno más a la medida que ponerle pues una camisa de fuerza, ¿no? Oye, hay reformas y hay reformas, ¿no? Se está discutiendo en el Parlamento una reforma universitaria que ha levantado, pero juntos, en realidad, yo creo que por primera vez, a estudiantes de las universidades públicas y privadas, a rectores, a académicos, a profesores, a padres de familia, todos están en contra y en el Congreso se sigue debatiendo. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece que hay una falta de información. Estamos pecando de no informar. Si informáramos mejor, creo que los resultados serían otros. La información que se da, y eso sucede, lo decía la vez pasada en una entrevista, que muchas veces el partido que llega al gobierno entra con un equipo de comunicación de campaña y ya no se da cuenta, no cambia el chip, que ya está gobernando y sigue en campaña y sigue preocupándose de los rivales, cuando ya debería preocuparse de informar al 100% los peruanos para los cuales se gobierna. Igual pasa en el Congreso. En el Congreso falta comunicación, porque yo tengo entendido que se les ha invitado a toda esa gente y ni siquiera se ha terminado la ley. Se están discutiendo todavía algunos artículos y sin embargo la gente sale a decir que esto va a ser el acabose, qué sé yo. Entonces, y eso es porque no se informa bien al pueblo. Si hay una información más transparente, ¿no? Se pueden corregir los errores que se dan en la ley, oportunamente, pero para eso pues tienen que intervenir todos los actores, ¿no? ¿Hay un problema de comunicación? Sí. ¿O hay un problema de desde quién alimenta la información del presidente? ¿Dónde está realmente el problema? Porque, claro, cuando el presidente comunica mal es porque ha recibido mal. Sí. Bueno, definitivamente que el presidente o un ministro no está en capacidad de tener todos los temas en la cabeza, ¿no? Hay cosas que depende de cómo lo asesoren y que le digan, ¿no? Pero yo creo que el presidente no es que esté desinformado. Yo creo que las decisiones del presidente no se informan adecuadamente. Porque el presidente decide... Porque ¿quién filtra? ¿Hay filtros? ¿Esos canales están...? Hay un equipo de comunicaciones que es el que debe de transmitir lo que el presidente quiere, ¿no? Entonces, porque a veces usted sabe que el presidente, cualquier ministro que sale a hablar, por una palabra que se le pase o que diga de menos, se puede interpretar de 1000 formas. No, y la sensación también actualmente es que el presidente, que nadie se mueve, que nadie hace nada si el presidente mismo no lo impulsa.
Entonces hay una parálisis, hay una... Pero yo creo que son injustos con el presidente. Yo pienso no, que... pero no es con el presidente, el problema son los ejecutores, son No, son ministros. por eso digo, los ministros tienen que tener un rol más protagónico en su sector. Los ministros tienen que salir a exponer, tienen que salir a hablar de su sector. Yo siempre reclamaba eso a los ministros, ¿no? Que deben salir, deben ser portavoces. Por ejemplo, en el tema de Conga tiene que salir el ministro del Ambiente, tiene que salir el ministro de Energía y Minas, ¿no? Y todos los que colateralmente los puedan tocar. Igual para todos los problemas del país, porque normalmente, ¿qué pasa? No podemos llegar todos al presidente. El presidente es la última instancia. Hay una instancia previa que son los ministros, y los ministros tienen que tener ese rol. Yo no le voy a pedir infidencias, porque de ninguna manera usted las cometería, además, ¿no es cierto? Pero el presidente, va a tener que cambiar algunos ministros. No necesariamente el 28 de julio, puede ser antes, puede ser después, pero digamos, ya se siente y se ven esas necesidades. Si usted fuera su primer ministro y tuviera que sentarse a conversar con él, ¿qué cambio sería? Bueno, mire, el presidente, la verdad que él quiere tener un equipo de trabajo con mayor duración, porque estar cambiando de ministros a cada rato no es conveniente para el país tampoco, porque a la larga los ministros son la cabeza de los ministerios, pero abajo de ellos hay toda una organización que trabaja. Entonces, cambiar de ministro no va a variar sustancialmente, sino en el día a día, la prensa, que sí, que no, pero en realidad lo que quiere el presidente es formar equipos, y eso es lo que se ha tratado, formar equipos debajo de los ministros. Pero cuando sale un ministro siempre crea cierta inestabilidad del gobierno. Yo tengo entendido que no es voluntad del presidente estar cambiando cada rato. Pero un ministro tampoco es una condena. Cuando no ha funcionado, pues habrá que cambiarlo. Yo pienso que sí, pero en eso yo no estoy en los zapatos ahora del premier Jiménez ni del presidente. No, en el momento que yo fui primer ministro, yo sugerí los cambios que debería haber. ¿Y cómo se nutre el presidente para tomar esas decisiones? ¿Con quién conversa? Bueno, el presidente conversa con el primer ministro, lo conversa con él. Hay una lista, hay una cartera de gente algunos voluntarios, otros que se cogen para las diferentes carteras, y se hace una conversación con el mismo presidente, y también se hacen las entrevistas a los postulantes, a los candidatos, ¿no? Eso es lo que pasa, y ahí se toma la decisión. Lo que sucede también últimamente es que poca gente quiere tomar puestos de responsabilidad, porque sabe que en el Estado usted tiene la espada de Damocles 10 años después que terminó su función. Lo van a enjuiciar. Lo van a enjuiciar. Yo conseguí en la época, discúlpeme que hable en primera persona, cuando cogí gente para la propia PCM con todas sus OPDs, conseguí gente muy valiosa, que me aceptaba, pero después lo pensaba bien y regresaba al día siguiente y me decía, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo en ganar menos. Quiero trabajar por mi país, pero mi familia me ha dicho que no quiere verme en el Poder Judicial 10 años, correteando de juzgado a juzgado. Y por eso no aceptaban. Hay cosas que hay que cambiar, porque hay muchos peruanos que quieren servir, no importándoles el sueldo, quieren servir a su país de buena forma. Entonces, y eso sucede también con los ministros. Muy poca gente quiere. Entonces la cartera es bastante escasa. Y eso le ha pasado a todos los presidentes. Sí. Mire, yo sinceramente estoy asqueado de eso. Le soy sincero, estoy asqueado. Yo no puedo concebir cómo en mi país pueden elegir miembros del Tribunal Constitucional por cuotas. Esa es una aberración. Cuando todos los peruanos aspiramos que los que van a estar en el Tribunal Constitucional sean elegidos uno por uno de acuerdo a su mérito, que sean juristas, con valores, gente con buenos antecedentes, ¿cómo lo vamos a hacer por cuotas? ¿Cómo vamos a elegir a la defensora del pueblo, que va a defender a todos los ciudadanos, ¿no? A darle la potestad a un partido político? ¿Por qué? Porque le damos una cuota. ¿Por qué el Congreso no puede cambiar la forma de elegir al defensor del pueblo? Yo le aseguro que hay muchísimos peruanos con valores, transparentes, sin cuestionamiento de ninguna clase, que podríamos ponernos en la palestra para escoger. Y eso que digan a los congresistas que así está, que así es la vida, oiga, durante el tiempo que permanecemos aquí en la tierra,
Cada uno tiene que tomar sus decisiones de acuerdo a sus convicciones. Y si eso está mal, yo no lo sigo, pues. Y si todos se oponen, no se nombra, pues. Vamos a seguir conversando. ¿Cómo no? Le pido un corte comercial. ¿Cómo no? Regresamos inmediatamente.